chicos, bienvenidos a nuestra semana número 3. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de un tema muy bonito que se titula De enemigos a amigos. Esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos, su capítulo 9 en adelante, y ahí vamos a ver una historia muy bonita, así que ponte cómodo porque comenzamos ya. Bueno, amiguitos, así como decía señor Karina, el tema de hoy es de enemigo a amigo. Bueno, ¿qué se te viene en la mente cuando hablamos de enemigo? Sí, estás pensándolo muy bien. Pues el enemigo es la persona que siempre quiere hacernos daño, la persona que nunca está contento con lo que nosotros somos o lo que hacemos y siempre quiere tener un cierto enojo con nosotros. Ese es nuestro enemigo, la persona que nos hace daño. Pero como el tema dice de enemigo a amigo, imagínate, tú tienes un enemigo que te ha batallado durante toda la preparatoria y aún todavía la ves en la primaria y sigue siendo tu enemigo, pero cuando llegan a esta temporada donde está la pandemia y empiezan a escribirse y tu enemigo empieza a buscarte en medio de las palabras y te dice que le mandes copia, que quiere ser tu amigo, imagínate, entonces él ya no es tu enemigo, sino que él está tratando de ser su amigo. Y eso es un factor muy importante y muy interesante, ya que también todos los seres humanos, acá tenemos muchas personas que sí realmente están pensando en lo malo, pero también en esas personas que piensan en lo malo quieren hacer un cambio al final y quieren ser nuestros amigos. Pues la historia de hoy cuenta en que había una persona llamada Saulo, imagínate. Saulo, una persona que odiaba completamente todo aquel que hablara de Jesús. Y cuando él escuchaba que los seguidores de Jesús hablaban y decían las historias más lindas de Jesús y palabras más hermosas de quién era Jesús, Saulo se enojaba tanto y su corazón se ponía tan furioso que siempre él estaba pensando hacerle daño a los seguidores. Así que, hermana Karina, yo pienso que hermana Karina y yo somos grandes amigas y nosotros jamás en ningún momento queremos hacernos daño, porque nosotros estamos hablando el mismo lenguaje, hablamos acerca de Jesús y queremos ser amigas y permanecer en el reino de Dios. Pues Saulo estaba así, pensando todo lo contrario. Saulo quería destruir completamente a los seguidores de Jesús. En el libro Skipping estamos viendo que Saulo siempre mandaba a encadenar y mandaba a encerrar a todo aquel que hablara de Jesús. Y él nunca estaba tranquilo hasta ver destruidos a aquellos que hablaran de Jesús. Una vez él estaba a punto de entrar a una ciudad cuando de repente hubo un gran resplendor del cielo, y un resplendor quiere decir una gran luz, y Saulo cayó al suelo. Él se cayó de tanta claridad, era tan fuerte como has visto el sol, estás viendo el sol y el sol te refleja una gran claridad, y cuando ves de nuevo a tu casa o del camino que tú quieres, ves una oscuridad completa, ¿verdad que sí? Así mismo le pasó a Saulo. Saulo estaba completamente ciego por la tanta luz que había visto. Ese resplandor era tan brillante que a él lo dejó ciego. Él cayó. Y entonces, de repente, él escucha una voz. Imagínate, señor Karina, él escucha una voz. ¿Cómo se sintió Saulo? Pues me imagino que se ha de sentir asustado, con miedo, porque no sabía quién le estaba hablando. Así es. Como dice hermana Karina, sí, Saulo se sintió con mucho miedo, asustado de qué es lo que estaba pasando. Y le dice, esa voz escucha y le dice, ¿por qué me persigues? Saulo escucha y dice, yo no te persigo. Sí, ¿por qué me persigues? Le vuelve a decir. Aunque Saulo no perseguía directamente a la persona de esa voz que estaba hablando, y esa voz realmente era Jesús, lo hacía con las personas que él decía, yo hago eso con las personas que hablan de Jesús.
Pero entonces Saulo se levantó de allí, del suelo, pero no podía ver. Imagínate caminando por todo el camino con tanto miedo que iba a caer porque él estaba completamente ciego. Los hombres que iban con él lo ayudaron a llegar hasta esa casa de Judas. Entonces esos hombres que le acompañaban ayudaron a Saulo a llegar a la casa. En esa ciudad un hombre llamado Ananías vio también lo que estaba sucediendo. Pero Jesús envía a Ananías y le dice, ve con Saulo, ve a orar por él. Y Ananías obedeció a Jesús. Fue, llegó, encontró a Saulo, oró por él y dijo, Jesús me mandó para que veas de nuevo y recibas el Espíritu Santo. Después de estar ciego, 3 días duró Saulo estando ciego, Saulo pudo ver. ¡Qué alegre! Él pudo ver de nuevo. Imagínate qué hizo Jesús. Mandó a Ananías a orar por Saulo y entonces Saulo inmediatamente empezó a entender el poder maravilloso de Jesús, la gran maravilla de Jesús y su amor eterno. ¿Verdad, Karina? Entonces vemos que entonces Saulo, allí donde él se arrepiente y está completamente arrepentido de hacer lo que hacía, de perseguir, de hacerle daño a los seguidores. Y Saulo ve y dice, me imagino en ese momento, él se arrepiente con todo su corazón, le pide perdón a Jesús, le pide perdón a Dios y le pide perdón a todos sus seguidores que estaban siendo perseguidos por él. Y lo único que quería Jesús, que Saulo fuera su siervo, que Saulo cambiara la manera de pensar. Y hasta acá, ¿sabes qué? Hasta el nombre fue cambiado. Y le dice, ya no te llamarás Saulo, le dijo Jesús. Le dijo, se llamará Pablo. Y el nombre de Saulo fue cambiado, así como la vida de Saulo cambió de enemigo. Él se hizo amigo de los seguidores o de los cristianos que predicaban de Jesús. También así fue cambiado el nombre. Entonces ya no se llamó Saulo, sino que Jesús y sus seguidores le llamaron Pablo. Así que, amiguito, esto es una gran aventura y algo real que sucedió en la vida de Jesús. Cuando Jesús estaba en la tierra, Saulo, después de ser enemigo de los seguidores, se convirtió en el mejor amigo de Jesús y amigo de todos los que creían y hablaban de Jesús. Así que, hermana Karina nos continuará dando la siguiente explicación. Así que yo te hago una pregunta. ¿Tú eres amigo o enemigo de Jesús? Sé que todos van a decir que somos amigos, porque todos amamos a un solo Dios, porque Dios es grande en su misericordia, porque Él lo que habla es la verdad, porque hay personas que vienen y predican en las calles y hay personas que les caen mal. Eso fue lo que pasó también con los cristianos y con Saulo. Saulo no creía, entonces eso pasa en la realidad. Hay personas que les cae mal que las personas prediquen en las calles, pero saben, después a la vida de esas personas les vienen procesos, les vienen problemas y ahí es cuando cambian su vida, se arrepienten de lo malo que han hecho y el Espíritu Santo dice que viene a renovar nuestro espíritu de maldad para tener un espíritu bueno. Entonces, esto es lo que quiere dar a entender la palabra de Dios, que tenemos que ser prudentes, debemos de ser amigos de Jesús para que salgamos a predicar del Evangelio de Dios. Y también aquí tenemos un texto muy bonito que dice, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento, escogido para dar a conocer mi nombre a todas las naciones. Así que también nosotros tenemos que ser instrumentos para poder dar de lo que tenemos de conocimiento para otras personas que no conocen de la palabra de Dios. Debemos de ser instrumentos del Señor. Así que esto ha sido un poco de lo que podemos entender de esta lección, que se titula
de enemigos enemigo a amigos. Así que te invito a que seamos amigos de Jesús y que podamos seguir por el camino correcto. Así que te invito a que prestes la siguiente